Rachi pregunta hoy con el penalista José Ugaz, expresidente y todavía miembro de Transparencia Internacional. Bienvenido, doctor Ugaz. Muy buenos días, Flor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mire, en las últimas semanas se han dado muchísimas contrataciones directas. Muchas de ellas han sido paradas por el presidente de la República tras las críticas ciudadanas, pero quisiera ahondar un poquito en ellas. Primero, ¿debemos agradecer que el presidente ha parado uno de los goles o exigir responsabilidad, despidos y judicialización de los responsables de ellos? Bueno, como dijimos en la última conversación que tuvimos algunas semanas atrás, es esperable, porque la historia sí lo ha demostrado, que en épocas de crisis, donde se utilizan las reglas de compras por parte del Estado, hayan algunos sinvergüenzas que se quieran aprovechar de estas circunstancias. Por lo tanto, es saludable que el presidente haya intervenido para detener esto, pero sin duda alguna eso no es suficiente. Hay que no solamente asegurar que el abastecimiento se pueda producir, sino también que quienes aparecen como sospechosos o claramente responsables, habría que ver en cada caso cuánta evidencia hay, sean inmediatamente sometidos a investigación y si hay indicios suficientes de su responsabilidad, separados del cargo, porque no puede ser que personas que están bajo sospecha de estar incursas en irregularidades sigan manteniendo posiciones donde tienen capacidad para tomar decisión sobre adquisiciones del Estado. Lo que no puede ocurrir en ningún caso es que esto quede en la impunidad y que más allá de tener el intento de cometer alguna acción corrupta, mañana más tarde los responsables no sean sometidos a la justicia y condenados, además condenados con toda la severidad que el caso amerita, porque es un agravante desde el punto de vista penal el que los actos de corrupción ocurran en épocas de calamidad como es la que estamos viviendo a nivel mundial. La Asamblea Nacional aprobó su reglamento interno en el que se dan licencias con sueldo hasta por la mitad del tiempo que al año sesionan. Tampoco se quitan ninguno de los privilegios que tenían. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es muy lamentable, es muy lamentable. Desgraciadamente el Congreso panameño no está por encima de la media latinoamericana y del mundo subdesarrollado, diría yo. Incluyo, por supuesto, al Congreso de mi país, donde, por ejemplo, obstinadamente decidieron no realizar reuniones virtuales y ya hay 6 congresistas contagiados. Pero esto de la falta de austeridad, la indolencia con la que se procede cuando el pueblo que supuestamente representan está padeciendo una crisis mayor, donde hay mucho sufrimiento, población vulnerable que no está recibiendo sus alimentos, que está aterrorizada por el tema de la salud, donde los esfuerzos que hace el Estado para tratar de llegar a la población en pobreza extrema no siempre llegan, que aquí hayan personajes que porque han sido elegidos para un puesto público crean que pueden tener licencias con goce de haber de 120 días, que pueden comprar vehículos exonerados. Es decir, es realmente una clara demostración del divorcio absoluto que hay entre un sector de la clase política y el pueblo que dicen representar. Y esto creo que tiene que tener algún tipo de respuesta, porque la verdad es inaceptable que autoridades estén de esa manera. ¿La Asamblea debería sesionar solamente de los temas que competen al coronavirus o de lo que estimen conveniente? Bueno, en principio hay una crisis y cuando hay una crisis de esta magnitud tiene que ser la prioridad absoluta. Son incontables las decisiones que hay que tomar en materia de salud, abastecimiento, control y seguridad ciudadana. Pero básicamente, bueno, educación, sin duda, ¿qué se va a hacer con todos los niños y estudiantes que no pueden ir a clases, etcétera? Entonces, hay agenda suficiente como para las próximas semanas tocar este tema en exclusividad. Sin embargo, no se deben excluir algunos otros temas prioritarios y mucho menos utilizar la situación de emergencia para tratar de meter algunas normas de contrabando. Es realmente cuestionable que se esté aprovechando esta situación, por ejemplo, para tratar de boicotear la ley de carrera judicial y eliminar el requisito de evaluación para los cientos de candidatos a magistrados que la Judicatura panameña.
Todos somos testigos interna y externamente de cómo desde la justicia de Panamá tantos cuestionamientos a la forma como se administran los procesos, se garantiza impunidad, se favorece la corrupción, etc. La carrera judicial, que es algo que ha sido conseguido después de mucho esfuerzo, no puede ser ahora traída abajo, aprovechando la situación de la crisis y que la ciudadanía está atemorizada y preocupada por otros temas, tratar de bajarle la llanta de esta manera soterrada, ¿no? La licitación del reparto de medicamentos del Seguro Social, el presidente la suspendió, no la canceló. Y el director del Seguro Social dijo, por otro lado, que era el establishment tratando de mantener el statu quo. ¿Eso no es como un discurso tan repetitivo como persecución política? Bueno, se están dando situaciones en casi todos nuestros países donde se está aprovechando el tema de la crisis para generar espacios de corrupción en el ámbito de la salud, tráfico de mascarillas, de los exámenes, ya sea los test rápidos o los moleculares, el tema de incluso cobro de cupos o sobornos para garantizar camas en hospitales, etcétera. Por lo tanto, tiene que actuarse, como hemos mencionado, con la máxima drasticidad en estos casos. Yo entiendo que las compras del seguro han declarado la suspensión para no detener el proceso, pero esa suspensión evidentemente es un buen síntoma, porque en primer lugar quiere decir que el presidente intuye que efectivamente algo raro está pasando ahí. Tiene que hacerse una fulminante investigación lo más rápido posible, por supuesto con las garantías del caso para que nadie alegue que se le está tratando arbitrariamente, y a la par que se investiga y se sanciona a quien se tenga que sancionar, avanzar con la licitación, porque ciertamente el virus no espera, está muriendo, la gente se tiene que internar en los hospitales, necesita ser medicada y esas medicinas tienen que comprarse. La situación delicada en estas épocas de urgencia es que uno tiene en balance dos situaciones graves. Por un lado, la impunidad y la corrupción, y por otro lado, la necesidad imperiosa de atender a la población que está en una situación vulnerable y que puede perder la vida o quedar con lesiones físicas de por vida si es que no es atendida adecuadamente. Por lo tanto, sí entiendo que no se haya cancelado necesariamente compra de medicinas para no frustrar el proceso y empezar de cero y perder tiempo, pero que esa suspensión tiene que implicar medidas adecuadas para los sospechosos y a su vez impulsar el proceso para que esas medicinas puedan ser compradas cuanto antes y de la mejor manera, por supuesto, sin dar ningún espacio a sobreprecio o a beneficio de empresas que estén conectadas con funcionarios públicos en el gobierno o fuera de él. Doctor, vamos a cambio comercial, ya volvemos y seguimos hablando de este tema. No se vaya, esto es Flor Misrachi Pregunta Hoy con José Ugaz. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta Hoy con José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. Se ha sabido que para esa contratación directivos del seguro viajaron a México justo antes de la licitación. Su opinión de estos viajes de lobby. Miren, en el rubro medicinas desde siempre ha habido un cuestionamiento en los que se supone que las autoridades se trasladan a los países donde se va a generar la compra. El argumento es para que conozcan las instalaciones y vean las bondades del producto, etc. En esta época, si eso ya es cuestionable en épocas de normalidad, porque muchas veces eso se combina con viajes de placer, con goyorías, con una serie de ventajas para la persona que viaja, que es atendida por el vendedor de la mercadería. En esta época de pandemia eso es totalmente inaceptable. Primero porque la movilidad está restringida para la ciudadanía en general, para la humanidad, diría yo en general. Todos los países están adoptando medidas de distancia social o de aislamiento y por lo tanto no veo qué sentido tiene viajar para medicina. Todo se está haciendo por vía electrónica, hoy día la tecnología lo permite, se están comprando en el mundo en general cuantiosas cantidades de productos y por lo tanto el caso de Panamá no tiene por qué ser una excepción. Ok, el Ministerio de Economía y Finanzas compró laptops al triple del precio del mercado. Cuando el Contralor paró la compra, ya las
computadoras estaban en uso. ¿Cómo pasa eso y cómo se para eso? Bueno, ahí me parece que estamos hablando de $90.000 en computadoras que fueron adquiridas para el MEF. Ya se descubrió que hay irregularidades en esa adquisición y por lo tanto tiene inmediatamente que activarse la Contraloría. Una vez que ha determinado la existencia de esas irregularidades, tiene que pasar esto al Ministerio Público para que se activen las medidas penales inmediatas. Si se determina en el contexto de la investigación penal que efectivamente han ocurrido actos de corrupción, tiene que aplicar la sanción correspondiente tanto a los vendedores como a los compradores, porque este sería un típico caso de colusión en el que los intereses del Estado han sido traicionados por malos funcionarios para beneficiar a los vendedores que son particulares. Y la sanción en ese caso no solamente tiene que ser penal, sino pecuniaria. Y parte de esa sanción puede ser, por supuesto, la confiscación de esas computadoras que quedarán ahí en uso para no alterar, digamos, los servicios que el Ministerio de Economía y Finanzas está prestando. Y si se la responsabilidad penal, se le tendrá que imponer una sanción económica a los vendedores si ya recibieron el dinero para que lo devuelvan más el pago de una indemnización por los daños y perjuicios que esto ocasionaba. El Estado no tiene por qué perder en esta circunstancia y tampoco, por supuesto, los autores de estos delitos tienen por qué irse impunes a su casa. Tienen que ser sancionados con la máxima severidad porque, como he dicho, no es lo mismo cometer un acto de corrupción en tiempos normales, que ya es bastante malo y que debe ser sancionado con toda severidad, que cometerlo en época de emergencia, donde la vida de muchas personas y su salud depende de estas decisiones de algunos cuantos aprovechadores que lo que quieren es llenar sus bolsillos a costa del pueblo. También se paró la limpieza por $6 millones de limpiezas de paradas y también una de municiones por 7 millones. ¿Estos son malos funcionarios aprovechando la crisis o hay algo más? Bueno, en el caso de las municiones, como comentamos la vez pasada, llama la atención que era una empresa que ya tenía antecedentes y por lo tanto era sabido que estaba en un ámbito de sospecha. Es más, no entiendo por qué se le permite seguir contratando con el Estado después del problema anterior que tuvo. En el caso, la situación también creo que llama la atención y debería, al igual que en todos los demás casos de corrupción, activar mecanismos que sean fulminantes de investigación y dar ejemplo. Yo creo que en la medida en que los corruptos entiendan que se está actuando con severidad, que no solamente se suspenden o se hacen públicos los actos de corrupción, sino que se aplican las sanciones económicas, administrativas y penales que correspondan con el máximo rigor y la mayor celeridad posible, esto tiene que funcionar como un disuasivo. Ya el hecho de hacer públicos estos hechos, saber quiénes son las empresas que están detrás, quiénes son las personas físicas que están detrás de esas empresas y cuáles son sus conexiones con los malos funcionarios del Estado, es un toque de alarma que tiene que traer consecuencias. Lo que no puede ocurrir aquí es que estas personas luego se vayan tranquilos a su casa, peor aún, se sigan manteniendo en sus puestos y recibiendo sueldos del Estado, cuando lo que han hecho es traicionar la función pública para la cual fueron elegidos, que no es otra cosa que traicionar a su propia ciudadanía. También hablábamos la vez pasada sobre el hospital modular de 6.5 millones sin equipos. Sí, bueno, no sé cuánto habrá avanzado esa investigación. Lo que había en ese momento era un precio comparativo que aparecía bastante más elevado que el hospital construido en Guatemala, pero la situación es la misma y aquí, por supuesto, tiene una mayor gravedad que el tema de unas computadoras, porque estamos hablando de infraestructura básica para poder atender gente que si no tiene camas, equipos respiradores y tratamiento médico, es posible que muera. Y entonces estamos hablando de generar de alguna manera homicidios por actos de corrupción y esto el Estado no lo puede tolerar. En este momento cada dólar cuenta porque somos países con presupuestos limitados y cada dólar que se desvía del presupuesto nacional, más aún si es en el área de salud, puede generar una situación sumamente grave y por lo tanto tiene que ser corregido en el acto y a su vez, como he señalado, generar las consecuencias civiles, penales, administrativas, severas
para los responsables. Vamos a otro cambio, doctor. Ya volvemos. Esto es Flor Miserachi Pregunta, hoy con José Ugas. Ya de vuelta en Flor Miserachi Pregunta, hoy con José Ugas. Doctor, no se están subiendo las compras en Panamá Compra. ¿Qué mensaje le daría a los funcionarios respecto a eso y a cómo mejorar la transparencia? Esto es una obligación porque en época de esta pandemia la transparencia y el acceso a la información es clave, es la mejor manera de poder fiscalizar y controlar que no se produzcan actos de corrupción. Por lo tanto, entiendo que desde el 26 de marzo no se sube información, la información tendría que estar al día de hoy, sino de ayer. Y por lo tanto, la recomendación que se le puede hacer a los funcionarios públicos en general es: tienen el deber y la obligación de poner la información al día para que la ciudadanía o quienes quieran mirar esas compras puedan acceder en tiempo real al gasto, al origen de los fondos y sobre todo a quiénes son los beneficiarios, qué empresas son las que están accediendo a esos contratos y quiénes están detrás de esas empresas. ¿Deberían darnos un plan de lo que van a hacer con los miles de millones de dólares que van a tener disponibles para afrontar esta crisis, o eso lo podrían dar después? Bueno, si ya el gobierno tiene idea para qué está generando el presupuesto adicional de la emergencia, ese plan tiene que publicarlo. No es posible que estén gastando sin saber a dónde están yendo esos dineros y por lo tanto la información que se tiene es la que se tiene que dar a conocer. En muchos de nuestros países está en línea, usted accede inmediatamente, por ejemplo, a la página de la Presidencia del Consejo de Ministros acá en el Perú y va a encontrar muy detallado el presupuesto asignado, a qué sectores ha entregado, cuánto va a gobiernos regionales, cuánto va a municipios y cómo se está gastando. Eso tiene que ocurrir porque es la mejor manera de asegurar que no ocurran actos de corrupción. ¿Deben revisar los subsidios de los partidos, viáticos de los funcionarios, o primero deben venir las donaciones ciudadanas que están pidiendo para costear el bono solidario y el plan de ayuda? No son excluyentes. La austeridad es un gesto de solidaridad obligado en los funcionarios públicos, sobre todo los de más altos ingresos el día de hoy, y por eso es indignante que, contrariamente a la austeridad, se estén tomando decisiones para gozar de licencia con goce de haber, comprarse autos exonerados, etcétera, etcétera. Es indispensable que haya austeridad en el sector público, sobre todo en los que tienen sueldos más altos, pero eso no excluye que la ciudadanía a su vez también participe de campañas para poder contribuir. La emergencia es muy grande, las necesidades son inmensas y todos los recursos, ya sea del sector público o privado, y todos los gestos de solidaridad serán insuficientes. Cortizo se reunió con los encargados de la Autoridad del Agua, el IDAN, para jalarles las orejas y pedirles que hagan las cosas bien y transparentemente. Ya ha habido irregularidades en esa institución y no ha habido consecuencias. ¿Se entiende un jalón de orejas y no un despido? Mire, los despidos hay que manejarlos con pinzas porque lo que no se puede hacer es afectar el servicio de distribución de agua, que además hoy es un elemento vital, más vital de lo que es normalmente. Nadie puede vivir sin agua y tenemos mucha población en nuestros países donde todavía el servicio de agua potable no llega normalmente a la ciudadanía. Por lo tanto, es importante que el presidente haya tomado la iniciativa de llamar la atención a los funcionarios donde hay sospecha de prácticas indebidas, pero también entiendo que no se saque a estar en funciones claves que podría interrumpir el servicio. Entonces, sobre la marcha hay que ir tomando las decisiones que correspondan para que no avancen los actos de corrupción, pero tampoco se afecte la distribución del servicio. Y repito, y no me cansaré de decirlo, que al final haya consecuencias severas para los responsables de estos actos. No basta denunciarlos, no basta resondrarlos, no basta mencionar esto en la opinión pública, tiene que haber castigo y tiene que ser un castigo al máximo nivel posible que permita la ley. Un contrato del servicio de recolección de basura que había sido firmado por 2 contralores, ahora fue pasado alegando que ya se corrigieron esos errores, que se subsanaron los errores. ¿Eso le suena o le hace ruido? Bueno, ahí Contraloría tiene la palabra. Es posible que efectivamente se hayan aplicado los correctivos. No conozco el detalle, pero creo que el Contralor tiene la obligación en este momento de decir si esto es así o no. Es posible que se hayan podido corregir y entonces no habría razón
para afectar el servicio de limpieza pública, que también es un momento clave para tratar de detener esta pandemia en Panamá. Habría que ver qué tipo de errores han subsanado, ¿no? Exactamente, porque hay errores de forma que pueden ser rápidamente subsanables y hay otros errores, entre comillas, que de pronto no son errores, sino más bien actos de viveza que puedan implicar sobrecostos, por ejemplo, en el servicio o beneficios indebidos para las empresas proveedoras que están realizando. Por eso creo que es indispensable que Contraloría explique qué es lo que está ocurriendo, cómo se han subsanado esos contratos y que asegure que en la prestación del servicio el día de hoy no hay ningún curso. Las sillas de los diputados, 71 sillas a $7.200 para limpiarlas. Su opinión al respecto. Mire, en primer lugar, los diputados no deberían estar sesionando físicamente en la Cámara, por lo tanto, claramente esa no es una prioridad. Ya hemos visto las consecuencias, lo he mencionado, en el caso de Perú, 5 congresistas contagiados por querer en el estreno de su curul ir a demostrar a la población que iban a trabajar, y las consecuencias están ahí. Hoy día la tecnología permite que las reuniones y las asambleas del Congreso se realicen a distancia. ¿Qué prioridad tienen esas sillas en ser inmunizadas si no hay la necesidad de que los congresistas vayan físicamente? Esos $2.700 podrían ir perfectamente al sector salud y seguramente servirían para mejor propósito para personas que lo necesitan urgentemente. El presidente tiene para sanción o veto el proyecto de contrataciones públicas que establece que si haces un acuerdo te inhabilitan de por vida, pero si te condenan solo te inhabilitan por 3 años. ¿Cuál es el peligro de eso? No, esa es una grave contradicción. Los sistemas penales modernos a nivel mundial, y esto viene ocurriendo desde la época de la mafia en Italia, cuando se dio la ley de los arrepentidos o la ley Pentiti, se premia con una sanción menor a aquel que confiesa haber cometido un delito, entrega la información y permite la recuperación del dinero, porque eso ahorra presupuesto, ahorra esfuerzos de la investigación, etc. No puede ser que quien confiesa y se acoge a un sistema de colaboración con el Estado, siendo por supuesto culpable y responsable y debiendo ser sancionado, tenga una sanción mayor que aquel que miente, que se niega a colaborar, que se niega a confesar y que espera sentado a que le den una condena en rebeldía. Eso evidentemente tiene que ser corregido, no tiene ninguna lógica. Gracias, doctor. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con José Ugas, penalista, expresidente de Transparencia Internacional y miembro todavía de ese organismo.